buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Entonces, empecemos con el tema para esta semana. Y el tema que vamos a tratar es enfermedades del aparato cardiovascular. ¿Ok? La semana pasada nosotros hemos hablado del aparato cardiovascular. Ya conocemos la morfología, los órganos que conforman justamente este aparato. Ya sabemos la fisiología cardíaca. Ya sabemos los tipos de circulación que hay dentro de este aparato, el doble recorrido, el doble circuito que realiza la sangre, ¿ok? Dónde se origina cada circuito, dónde termina cada circuito, ¿ok? Entonces, no podíamos cerrar este tema si no hablar de las diferentes patologías que afectan el aparato cardiovascular. Entonces, empecemos a conocerlas. Obviamente son varias, pero vamos a hablar de las más importantes, ¿sí? Una de las patologías es la hipertensión arterial, ¿sí? Ahora, ¿qué significa hiper? Aumento de la tensión, aumento de la presión que hace la sangre sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Es una enfermedad crónica, es decir, que no se puede curar. Consiste en que la sangre ejerce presión sobre las arterias cuando éstas conducen sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que resaltar. Entonces, la hipertensión es cuando hay un aumento en la presión que hace la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Cuando éstas conducen sangre hacia las diferentes partes del cuerpo humano. Entonces, sube la presión en estas arterias, ¿no? Entonces, ahora, la presión arterial baja obliga al corazón a trabajar más duro para bombear la sangre al resto del cuerpo. Esto hace que parte del corazón, principalmente el ventrículo izquierdo, se engrose, ¿no? Y un ventrículo izquierdo, de donde nace la arteria aorta, eh, se engrose y por lo tanto aumente el riesgo de un ataque cardíaco, de una insuficiencia cardíaca y la muerte cardíaca súbita, ¿no? Entonces, eso es lo que podría generar la hipertensión arterial, el aumento de la presión de la sangre sobre los vasos sanguíneos. Entonces, eh, la hipertensión arterial podría ser la causa de otras patologías cardíacas, ¿no? Ahora, es una enfermedad crónica que en un inicio no genera sintomatología. O sea, es un proceso largo que si es que no es controlado, se puede agravar los problemas. ¿Ok? Ahora, los valores normales de la presión arterial varía entre 120 a 80 milímetros de mercurio. Superiores a esos valores hablamos de presión alta, ¿no? Y si esto es perenne, persistente, hablamos de una hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Hay medicación para controlar la presión arterial? Sí, pero hay que entender en sí cuál es el mecanismo que ocurre con esto. O sea, qué consecuencias me trae de que incremente la presión arterial. A ver, eh, cuando se incrementa la presión en la sangre, chicos, el tema es que el- los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, tienen eh, una pared, ¿no? La pared de los vasos sanguíneos tienen una forma definida, ¿no? Tiene una cierta elasticidad. Entonces, cuando incrementa la presión y es constante este aumento de la presión, hace que esas paredes pierdan esa elasticidad. Por lo tanto, la luz de ese vaso sanguíneo se reduce. Y al reducirse, la sangre ya no fluye con, con tanta facilidad como le hacía antes, ¿no? Debido a que esa luz está estrecha. Entonces incrementa la presión de la sangre sobre las paredes. Y esto también puede generar de que la sangre no llegue de manera instantánea o no llegue en la cantidad necesaria. Y eso podría generar, por ejemplo, una necrosis debido a la falta de aporte de oxígeno en determinadas zonas del cuerpo. Entonces, quiero que entiendan eso. Esto es una enfermedad crónica, ¿verdad? Tiene tratamiento, sí, pero es como la puerta de entrada a otras patologías relacionadas ¿no? Al aparato cardiovascular, ¿sí? Una hipertensión puede generarme a mí a desarrollar coágulos, por ejemplo. Puede llegar a generarme un infarto. Entonces, eso quiero que entiendas. Ojo que es un proceso largo.
¿sí? Son muchos factores que influyen al desarrollo de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, no olvidar que los valores normales de la presión arterial varían entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Superiores a estos valores y hablamos de presión arterial alta. ¿Ok? Siguiente patología, la arteriosclerosis. ¿Sí? ¿Qué significa la arteriosclerosis? Es el endurecimiento de las arterias, ¿no? Debido a que los lípidos, o sea, las grasas, se van depositando en la pared de estas. ¿Sí? Disminuyendo su diámetro interior y favoreciendo la hipertensión arterial y la formación de coágulos. ¿Por qué? A ver, estos depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos eh, y obviamente van a formar pequeñas abultaciones a nivel de la pared y la luz de ese vaso sanguíneo se va a ver reducido. Por lo tanto, la sangre no va a poder fluir libremente y la presión que hace la sangre sobre las paredes va a aumentar. Entonces, las personas que tienen arteriosclerosis definitivamente tienen la presión arterial alta. ¿Y qué también? Ahora, muchos de estos acúmulos de grasa se sedimentan a nivel de la pared del vaso sanguíneo, en este caso de las arterias, y hay algunos acúmulos que se van a desprender. Y al desprenderse, esos acúmulos se llaman placas de ateroma. Y esas placas de ateroma a veces, como la sangre está en constante movimiento en esa zona, hace que se desprenden. Esas placas de ateroma se desprenden. Y al desprenderse, hay sangrado. Y obviamente, al haber sangrado, la sangre va a tender a coagularse. Y es por eso que se forman coágulos. Y los coágulos pueden obstruir total o parcialmente la luz del vaso sanguíneo. Y por lo tanto, la sangre no va a llegar libremente, no va a pasar libremente y por lo tanto no va a llegar en la cantidad necesaria a las distintas partes del cuerpo, porque hay una obstrucción total o parcial. Entonces, estas son las consecuencias que podría generar la arteriosclerosis. Y obviamente la principal causa para desarrollar es el exceso de grasa en sangre. Y eso sobre todo lo vamos a encontrar en personas con obesidad mórbida, ¿no? Que no hay una buena alimentación o hay un exceso de grasas en la alimentación. ¿Ok? Entonces, vemos que muchas de estas patologías se relacionan, tanto la hipertensión arterial como la arteriosclerosis. Siguiente patología, la trombosis. A ver, habíamos dicho que se da la formación de coágulos y hemos visto, esas placas de ateroma se desprenden y hay sangrado y por lo tanto hay una formación de coágulos. Ahora, eh, la sangre, a veces cuando encuentra obstáculos, ¿no? Por ejemplo, las placas de ateroma, tiende a que la sangre ya no fluya con tanta velocidad, se ralentiza, o sea, su desplazamiento es más lento. Y eso hace que de alguna manera la sangre se vaya coagulando. Y es así como se forman los trombos. ¿Qué son los trombos? Son coágulos. Y los coágulos obstruyen el paso de la sangre y esa obstrucción puede ser total o parcial. Si es total, definitivamente esto nos va a llevar a desarrollar un infarto. ¿Qué es un infarto? Es necrosis, muerte de células. Por ejemplo, si en el corazón, ustedes saben que hay unas arterias que nutren al corazón, que son ya las llamadas arterias coronarias. Si esas arterias coronarias presentaran coágulos, definitivamente esto va a generar muy posiblemente la presencia de un infarto. ¿Qué significa el infarto? Muerte de células del corazón. ¿Ok? Porque justamente no le está llegando el oxígeno que necesitan justamente estas células. Entonces, ahora, dependiendo de dónde no le estamos dando, dependiendo de dónde esté el trombo, ¿ok? Que es el coágulo, vamos a hablar de distintos infartos. Hay infarto al corazón, hay infarto al pulmón, hay infarto al cerebro, infarto cerebral. También hay infarto en el aparato urinario, infarto renal. Entonces, no siempre asociemos el tema de infarto al corazón. El infarto significa muerte, necrosis celular, muerte de células por falta de aporte de oxígeno. Hay un aporte insuficiente de oxígeno. Entonces, la trombosis es un coágulo que se ha formado, que está presente en el interior del vaso sanguíneo. Ya te expliqué cómo se forma, que pueden llegar a obstruir y afectar las partes del cuerpo porque no les llega
definitivamente los nutrientes y el oxígeno a las células de las distintas partes del cuerpo. Ojo que la trombosis también se puede presentar en venas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que afecta los vasos sanguíneos, ¿ya? Siguiente patología, infarto de miocardio. Ya te dije que infarto significa muerte, necrosis celular. ¿Y por qué hay muerte? Porque hay un aporte insuficiente de oxígeno. ¿Y por qué no hay hay un aporte insuficiente de oxígeno? Puede ser por una persona hipertensa, puede ser por una persona que sufre arteriosclerosis, puede ser por una persona que tenga trombos o que tenga embolia. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, hay un riego sanguíneo insuficiente al corazón. Imagínate, mira estas arterias que ves acá. Estas arterias se encargan de nutrir a este órgano tan importante como el corazón. ¿Cómo se llaman estas arterias? Arterias coronarias. Y si esta arteria coronaria tuviera coágulos o trombos, yo te pregunto, ¿la sangre va a llegar a todas las células del corazón? No. Entonces, si no le llega la sangre, no le llega oxígeno a estas células van a empezar a morir. ¿Qué está sucediendo ahí? Un infarto cardíaco, por un trombo, por ejemplo, ¿no? Dice, el riego sanguíneo insuficiente en una parte del corazón producido por una obstrucción de una de las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de ateroma vulnerable. ¿Qué era una placa de ateroma? Esa capa de grasa que se pega a las paredes del vaso sanguíneo y al momento de desprenderse genera una ruptura de la pared del vaso sanguíneo y hay sangrado. Y como hay sangrado, siempre se va a formar coágulos. Y eso es lo que justamente impide que la sangre pase. Y por lo tanto, hay algunas células que no le va a llegar el oxígeno. Por lo tanto, va a empezar a haber zonas de necrosis, zonas de muerte celular, justamente por falta de aporte de oxígeno. Vamos a la siguiente patología. La siguiente patología es la angina de pecho. Ahora, la angina de pecho es un dolor fuerte a nivel del tórax, ¿sí? Justamente a nivel donde se encuentra el corazón, ¿no? Ahora, ¿y por qué se debe? Para un flujo insuficiente de sangre debido al estrechamiento de alguna arteria coronaria. Se relaciona. O sea, un trombo, profesor, ¿me puede dar una angina de pecho? Sí, pero te está avisando. O sea, ¿qué significa ese dolor, ¿no? Opresivo que sientes a nivel del pecho, ¿no? A nivel, en la zona más o menos donde se encuentra el corazón, es un dolor. ¿Qué te está indicando? Que hay el corazón, obviamente te va avisando. ¿Qué significa? Que hay un aporte insuficiente de sangre, debido a que una de las arterias coronarias no está siendo obstruida, por ejemplo, por una placa de ateroma, por un trombo. La cosa que ya te va avisando de que no hay la sangre no está llegando correctamente al corazón. ¿Sí? Es un tipo de dolor de pecho ocasionado por una disminución de la irrigación sanguínea al corazón. ¿Sí? Es un síntoma de la enfermedad arterial coronaria. O sea, acá se está afectando aquí a las arterias coronarias que se encargan de justamente de darle todo el oxígeno a todas las células que forman parte del corazón. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿Te das cuenta que todas estas patologías se relacionan una con las otras? ¿Sí? Y habíamos dicho que la hipertensión arterial era como la puerta de entrada para otras patologías cardíacas relacionadas a las demás. Y nos estamos dando cuenta que esto sucede. ¿Sí? Sigamos entonces. La embolia pulmonar. Ya, a ver, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, el infarto puede ser, ¿no? El infarto, la angina puede ser causadas por la presencia de trombos que son coágulos. Pero te explico. Estos coágulos, como están en la sangre, se pueden ir a cualquier parte del cuerpo. Y si ese trombo salió del corazón y se fue por los vasos sanguíneos porque circula por la sangre, son llamados coágulos saltarines o trombos saltarines. Cuando un trombo un coágulo abandona el sitio de origen donde se formó y se va a otras partes del cuerpo,
ya se deja de llamar trombo. ¿Cómo se llama ahora? Émbolo. Y si ese émbolo me está generando problemas a un órgano, se llama embolia. Y si el órgano afectado es el pulmón, ¿cómo se llama? Embolia pulmonar. La embolia no es más que un trombo, pero que está en el pulmón, no está en el corazón. Es un coágulo que se ha ido, se ha trasladado y ahora ha obstruido una de las arterias, ¿sí? Que se encarga de nutrir y darle el oxígeno a todas las células de los pulmones. Por lo tanto, va a obstruir, por lo tanto va a generar daño, va a generar, por ejemplo, un infarto pulmonar, ¿sí? Y hablamos de embolia pulmonar porque la causa acá de esto es un émbolo, es un coágulo que ha llegado al pulmón. Dice, es un bloqueo de una arteria pulmonar, ¿ok? La causa dice, suele ser un coágulo llamado trombo, que se desprende, pero ahora, cuando hemos dicho, los trombos cuando se van de un órgano distinto de donde se formó, eso se llama, ya no se llama trombo, se llama émbolo, ¿sí? Que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo, o sea, por la sangre, hasta el pulmón. Puede provocar un daño permanente del pulmón, bajos niveles de oxígeno en la sangre y lesiones en otros órganos por no recibir suficiente oxígeno. ¿Ok? Entonces esos coágulos, hay coágulos que se quedan solo en el corazón, pero hay coágulos que son, de repente son más pequeños, pero debido al flujo de la sangre se dirigen a otras partes del cuerpo. ¿Sí? Y cuando ya abandonan el corazón, ya dejan de llamarse trombos. Son coágulos en sí, pero ya no se llaman trombos, ahora se llaman émbolos. ¿Mm? Y eso genera una embolia. ¿Ya? Y un coágulo en una arteria, por ejemplo, del pulmón, como es la arteria pulmonar, ¿va a obstruir, sí o no? El coágulo obstruye, por lo tanto la sangre no va a llegar ahí. No va a llegar como debe ser a las células del pulmón. Y si no hay, ¿qué empiezan con las células? Empiezan a morir. ¿Cómo se llama la muerte? Infarto. Hay infarto pulmonar. O sea, una embolia pulmonar me lleva a un infarto pulmonar. Así de sencillo, muchachos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta parte, si te das cuenta, todas las patologías se relacionan unas con otras. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la apoplejía? A ver, yo te he dicho de que los infartos, o sea, la muerte de células por falta de oxígeno, puede darse en el corazón, ¿ok? Infarto agudo del miocardio. Puede darse en el pulmón, infarto pulmonar. Pero también puede darse en el cerebro, ¿sí o no? ¿Pueden morir neuronas, ¿sí o no, por falta de oxígeno? Sí. ¿Cómo se llama eso? Infarto cerebrovascular, o también llamado apoplejía. ¿Ok? A la apoplejía también se le llama infarto cerebrovascular. Ahora, profesor, ¿por qué están muriendo neuronas? Puede ser por un trombo que viajó hasta el cerebro y que en el cerebro empezó a obstruir una arteria y por lo tanto no les impide que el oxígeno pase con la sangre y no le llega a esas neuronas y empieza a haber muerte celular. Ahora, yo te pregunto, ¿te imaginas lo riesgoso que es que mueran neuronas? Tú sabes que tu cerebro, todo el cerebro, controla las principales funciones del cuerpo. Entonces, si mueren algunas neuronas, imagínate las consecuencias que va a haber, definitivamente. ¿Sí o no? Ahí dice, leamos la diapositiva, es una pérdida brusca de las funciones cerebrales. ¿Causada por qué? O sea, muchas funciones cerebrales van a estar afectadas dependiendo de qué neuronas han muerto, pues. Es la pérdida brusca de funciones cerebrales causada por una alteración vascular, ya sea por interrupción del flujo sanguíneo, o sea, por una obstrucción, o por una hemorragia o ruptura de alguna arteria. Las personas que son hipertensas también tienen el riesgo de que esos vasos sanguíneos se rompan y generen una hemorragia. Y por lo tanto, si hay un rompimiento de un vaso sanguíneo, va a haber neuronas que no van a recibir nada de oxígeno, van a empezar a morir. Entonces,
muchas funciones que son, dependiendo de dónde se ha generado justamente este problema, muchas funciones del cerebro van a estar alteradas. Puede afectar a las funciones del sistema nervioso central. Claro, ¿no? La afección dependerá del área del cerebro afectada, definitivamente. ¿Sí? Todo nuestro cerebro justamente tiene mucha irrigación de muchas arterias. A todas las partes del cerebro les llega la sangre. Entonces, dependiendo de dónde se ha obstruido, es donde justamente se va a ver las lesiones, ¿no? Las pérdidas de esas funciones cerebrales. ¿Ok, muchachos? Mira, el día de hoy hemos aprendido bastantes enfermedades interesantes y te das cuenta que muchas de estas patologías se relacionan unas con otras. Hipertensión arterial, arteriosclerosis, trombosis, infarto agudo al miocardio, angina de pecho, embolia pulmonar y la apoplejía o también llamada accidente cerebrovascular. Ok, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.